Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. La palabra Nuevo Israel no se encuentra en ninguna parte de las páginas de la Biblia. Por tanto, cuando el pastor Sugel Michelén afirma que la iglesia es el nuevo Israel, está cometiendo una grave falta, porque está enseñando una doctrina que no es verdadera. Está enseñando una doctrina que es completamente falsa. Él dice, ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel en sus sueños. Con todo el respeto que usted se merece, pastor Sugel Michelén, en sus sueños más profundos y remotos, quizás en esos sueños usted es el nuevo Israel. Pero en la realidad usted no es ningún Israel y usted no es ningún nuevo Israel. Israel solamente hay uno, y es la nación que está en Palestina. Bueno, aunque ese no es el nombre original, pero así se le conoce. Es el pueblo hebreo. Son las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Israel. Ellos son el verdadero Israel, los descendientes biológicos del patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Jesucristo y sus apóstoles jamás enseñaron que existiría un nuevo Israel. Los apóstoles de Jesucristo jamás enseñaron que la iglesia sustituiría a Israel y que Dios desecharía a la nación de Israel para cambiarla por gentiles y un puñadito de judíos. No, mi amigo, eso nunca lo enseñaron ni los apóstoles de Jesucristo, ni los profetas de Israel, ni el propio Cristo. Ahora, usted dice que cuando destruyeron el templo, esa fue la señal más grande de que Dios desechó a la nación de Israel. Entonces, cuando los cristianos primitivos fueron perseguidos por Roma, yo podría aplicar la misma lógica torcida de usted y decir que esa fue la señal más grande de que Dios los abandonó, porque no los ayudó y permitió que se los tragaran los leones. ¿Qué argumento más ridículo? Por favor, ubíquese. Ahora, con mucho respeto lo digo. Usted dice, Dios ya desechó a Israel para siempre. ¿Y usted quién es para decir eso? Usted es la palabra de Dios, usted es el Espíritu Santo, usted es la verdad andando, usted es la verdad con pies. ¿Sí? Usted es la verdad con pies. Usted es la verdad encarnada. Usted es el verbo hecho carne. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿O quién es usted? Usted no es nadie, al igual que yo. Nosotros no somos nada. Eso se le llama falacia de autoridad. Usted afirma algo que no puede demostrar. Ahora, voy a analizar, mejor dicho, los argumentos que ustedes usan para tratar de afirmar que la iglesia ha sustituido a la nación de Israel. Ustedes afirman que nosotros creemos que Dios tiene 2, 3, 4, 5 pueblos. Esa es una falacia de hombre de paja, un elemento distractor, un falso debate y un falso dilema, porque nosotros no creemos que Dios tiene muchos pueblos. Lo que nosotros, o mejor dicho, la Biblia enseña es que la nación de Israel, las ramas desgajadas que en el presente no creen en Cristo, al final Dios las va a salvar. Sí, porque al final toda la nación de Israel se convertirá a Jesucristo. Es la promesa de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que nosotros creemos, predicamos y enseñamos. Nada más.
Aquí no se trata de cuántos pueblos tiene Dios. Aquí se trata específicamente en definir si los hebreos que no creen en Cristo, las ramas desgajadas, si esas ramas desgajadas están perdidas para siempre o si serán vueltas a injertar. Ustedes dicen que esas ramas desgajadas son el remanente de Israel. ¿Cómo van a ser el remanente de Israel si están desgajadas? ¡Qué tontería! Además, el apóstol Pablo primero habla del remanente de Israel. En Romanos 11:5 él menciona el remanente de Israel, salvo por gracia. Después menciona a los gentiles y al último menciona a las ramas desgajadas, que son los judíos incrédulos, los hebreos incrédulos. Y en el versículo 26 el apóstol Pablo profetiza que toda la nación de Israel será salva. Toda la nación. Ahí no está hablando de la iglesia. Porque si la iglesia es el nuevo Israel, como usted dice, ahí Pablo hubiese dicho, y al final toda la iglesia será salva. ¡Qué ridículo! ¡Qué teología más absurda! Ahora, ustedes dicen que los hijos del reino serán echados fuera, ¿verdad? Que ese era el lloro y el crujir de dientes. Eso significa que Dios ha desechado a Israel. Se le olvida que una de las leyes de la hermenéutica, ¿verdad? Reza que no se puede hacer doctrina con una parábola aislada de su contexto. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes tuercen el contexto, porque ahí el Señor Jesucristo no solamente se refiere a Israel, sino a toda persona que realmente no permanezca fiel a la verdad. Toda persona que no permanezca fiel a la verdad será echada fuera al infierno. No solamente lo menciona en esta parábola, lo menciona en muchas otras parábolas, como la parábola de los talentos. Aquella persona que no hizo que el talento que le dio su Señor no lo produjo, no lo multiplicó. ¿Qué pasará con esta persona? Será echado al infierno. Está haciendo una enseñanza sobre la fidelidad y sobre la perseverancia en el camino de la gracia, en el camino de la santidad, de la consagración y de la obediencia a Dios. En ningún momento está diciendo que la nación de Israel ha sido desechada. Eso ustedes lo añaden al texto, violando todas las leyes de la hermenéutica. Ahora, en tercer lugar, ustedes usan otra parábola, la parábola de los labradores, ¿no? Que la viña les fue quitada y les fue dada a otros. Ahí no dice que la nación de Israel fue desechada. Ni siquiera está hablando de la nación de Israel. Ni siquiera está hablando de los patriarcas. Ahí otra vez se refiere a las personas que no permanecieron en santidad, en consagración y en obediencia con Dios. Esas personas, sean hebreos o sean gentiles, serán lanzados al infierno. Eso es lo que Jesucristo está enseñando. Nuevamente ustedes violan las leyes de la hermenéutica, queriendo hacer una doctrina con una parábola fuera del contexto. ¿Las parábolas sirven para respaldar una doctrina? Claro que sí, porque podemos usar la parábola del trigo y la cizaña, podemos usar la parábola de los cabritos y las ovejas para hacer alusión al juicio del día final. Claro que puede ser, que es válido, pero en el contexto, no aislada del contexto. Podemos usar la parábola de Lázaro y el hombre rico para respaldar la doctrina del infierno. Claro que sí, pero en el contexto, no fuera de su contexto. Ahora, ustedes dicen, no, es que el apóstol Pedro dice que la iglesia es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Claro, en el contexto de la salvación. Pero no está diciendo que sustituyeron a la nación de Israel. Eso ustedes se lo añaden, cometiendo una falacia de eisegesis, añadiendo a la Biblia lo que ella no dice. Ahora, ustedes dicen, no, es que de ambos pueblos Dios hizo uno, Efesios 2:14. Entonces eso significa que la nación de Israel fue desechada y que la iglesia gentil ha sustituido a la nación de Israel. ¡No! Aquí Pablo está haciendo alusión a que la salvación es para toda la raza humana, para todo el género humano. Toda carne será salva. ¿Ok? Ahora, ustedes dicen, no, es que ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Claro, en el contexto de la salvación, porque la salvación es para todos. Sin embargo, vamos a ver al final de este video cómo en las pruebas, el desahogo de pruebas va a quedar demostrado que el apóstol Pablo sigue haciendo distinción entre judíos y gentiles. Ahora, número 6. Usted dice que cuando bueno, ese momento ya lo tocamos, o ese lo vamos a pasar. Usted afirma que en Gálatas 6:9 se menciona un nuevo Israel. No, el apóstol Pablo menciona el Israel de Dios, pero no está diciendo que ese Israel es otro Israel, un nuevo Israel. Entonces tenemos dos naciones de Israel, una del antiguo y otra del nuevo. No es así, hay una sola nación de Israel y son los descendientes
biológicos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el único Israel de Dios. ¿Ok? Ahora, voy a pasar a desahogar las pruebas ya para cerrar este video. Y espero que les sea de bendición a todas las personas que lo van a ver y escuchar. Y espero que usted, señor Sugel Michelén, reconsidere su postura herética, la cual es el amilenialismo. Esa doctrina viene del infierno, es una doctrina de Satanás y de los demonios, porque es una doctrina papista. La gran ramera, la prostituta del Apocalipsis, es la autor intelectual de esa doctrina. Así que reconsidere su posición. Ahora, gloria sea al Señor. En primer lugar, el Señor Jesucristo hizo distinción entre judíos y gentiles, no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto al plan divino. Repito, el Señor Jesucristo hizo distinción entre judíos y gentiles, no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto al plan divino. Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí hay una distinción de plan divino. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 10. Creo que va a ser el versículo 3. Mateo capítulo 10 y el versículo 3. Dice, va a ser el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como podemos ver aquí, Jesucristo pone una distinción de plan divino. Un plan es para Israel y otro plan es para los gentiles. Apúntalo, Hechos 26:16, Hechos 20:21. En estos dos pasajes podemos encontrar cómo el Señor Jesucristo envía a Pablo a los gentiles, demostrando que sí hay un plan divino distinto para los gentiles y otro para la nación de Israel. Ahora, en segundo lugar, los apóstoles de Jesucristo también enseñaron una distinción entre los gentiles y los judíos, no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto al plan divino, plan profético. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, número 1, y después, en segundo lugar, ¿a quién? Al griego, es decir, al gentil. Número 2. En Gálatas capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pablo da testimonio de que él llegó a un acuerdo con Jacobo, Cefas y Juan para que Jacobo, Cefas y Juan fueran a los judíos y para que Pablo y Bernabé fueran a los gentiles. Dos planes divinos distintos. Uno para la nación de Israel y otro para la iglesia gentil. Romanos 11, versículo 13, yo como apóstol a los gentiles honro mi ministerio. Ahí vemos claramente otra vez otra distinción. Número 3. Fueron los gentiles los que fueron añadidos a una iglesia mayoritariamente hebrea en el siglo I, no al revés. No fueron los hebreos añadidos a una iglesia gentil, sino los gentiles añadidos a una iglesia mayoritariamente hebrea. Eso está en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. Ahora vamos a ver claramente lo que ya venía profetizado en el libro de Amós capítulo 9 y el versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí se refiere a la restauración de las 12 tribus de Israel. Pero que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Esta profecía la cita, en este caso, el apóstol Pedro, en el concilio de Jerusalén.
¿Para qué? Para demostrar que Dios ya tenía un plan divino para los gentiles, ¿verdad? Los provocaría a celos, dice el Señor, con otro pueblo que no es pueblo. Y aquellos a los cuales les dijeron, ustedes no son pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente, ¿verdad? Todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los gentiles entran o vienen a formar parte del pueblo, vienen a formar parte se convierten también en hijos de Dios en cuanto a la salvación. Pero en cuanto a la elección, los planes, el plan divino, los pactos, las promesas y todo eso, no es el mismo plan profético, ¿sí? Los pactos que Dios hizo específicamente con Israel, las promesas que hizo con ellos y el plan que tiene para la nación de Israel es diferente al de la iglesia gentil. Y no porque Dios tenga muchos pueblos, no se trata de eso. Se trata simplemente de un plan divino diferente. Y es eso lo que no te explican los falsos maestros reformados, yo les digo deformados, porque no les conviene decirte qué es lo que realmente enseña la Biblia y qué es lo que realmente nosotros predicamos, enseñamos y defendemos. Porque si lo hicieran, perderían gente. Ellos tienen que recurrir a la falacia del hombre de paja, acusando a sus oponentes teológicos de enseñar algo que ellos realmente no enseñan, adulterando la verdadera declaración y adulterando y caricaturizando la verdadera doctrina de sus oponentes teológicos. En cuarto lugar, Jesucristo es Salvador de judíos y de gentiles. Si supuestamente ya no hay judío, ni gentil, ni griego, tanto biológicamente como en el plan divino, pues, que ya solamente hay un solo plan para todos, y todas las promesas, los pactos y las profecías pendientes sobre Israel ya no se van a cumplir o ya se cumplieron de manera espiritual, como dicen estos mentirosos. Entonces, no debería de haber una distinción en el plan divino, pero toda la Biblia está llena de distinción. Mira lo que podemos encontrar acá en Gloria al Señor, el libro de Lucas capítulo 2. Jesucristo es Salvador de judíos y gentiles. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Voy a subrayar esta palabra. Okay. La cual has preparado de todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí hay dos planes divinos. Luz para los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Número 5. El apóstol Pablo sigue haciendo distinción entre judíos y gentiles en cuanto al plan divino. Después de que Pablo escribió y dijo que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, y después de que escribió y en su carta afirmó que de ambos pueblos hizo uno y todo eso, pues para desgracia de los deformados, él siguió haciendo distinción entre judíos y gentiles. Romanos capítulo 3 y versículo 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? A ver, si ya no hay judío, ¿de qué estás hablando, Pablo? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de estos han sido incrédulos y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Vamos a ver ahora lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, ¿sí?, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. A ver, si la iglesia es el nuevo Israel, ¿sí?, y el antiguo Israel fue desechado, ¿por qué el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en que sus hermanos, según la carne, los hebreos biológicos, ¿verdad?, que no creyeron en Cristo, ¿por qué Pablo les llama a ellos israelitas? Cuando se supone que ellos ya no son israelitas, fueron desechados y ahora el nuevo Israel es la iglesia, como dicen estos mentirosos. Aquí quedan refutados. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, de los cuales, fíjate otra vez, de los cuales, ¿sí?, son, tiempo presente, activo, indicativo, de los cuales son, no eran, son. Si ya se cumplieron, entonces Pablo no debía de haber dicho son. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas,
y de los cuales según la ley, ¿sí? De los cuales según la ley, vino, según la carne, perdón, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora, Romanos capítulo 11, versículo 5, aquí el apóstol Pablo menciona el remanente de Israel. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente salvo, escogido por gracia. Aquí está hablando del pequeño grupo de judíos que creyeron en Jesucristo. Después menciona a los gentiles, cómo fueron ellos injertados, en el versículo 19. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. No se refiere al remanente de Israel. Porque ¿cómo puede ser el remanente de Israel desgajado? Si creyeron no pueden ser desgajados. Ahí queda despedazada la patraña del diablo de la teología del reemplazo. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Sí? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, no se refiere al remanente. Está hablando de los que no son del remanente, la nación entera de Israel. Sí. Si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, es decir, la nación de Israel entera, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Si este Israel es la iglesia, ¿por qué el apóstol Pablo no dice y luego toda la iglesia será salva? Porque no está hablando de la iglesia, solo hay un Israel y son los hebreos. ¿Sí? Punto. Ahora, esto destruye la falsa pretensión reformada, protestante y papista, la cual sostiene que las ramas desgajadas son el remanente que creyó en Cristo. ¿Cómo va a ser el remanente que creyó en Cristo? ¿Cómo van a ser desgajados si han creído? Eso es algo absurdo, ridículo. Es una tontería, con todo respeto. Estas ramas desgajadas no son el remanente, porque el remanente es mencionado en el versículo 5. Estas ramas desgajadas es la nación entera de Israel, que según el apóstol Pablo y según el Antiguo Testamento, al final de los días se convertirán al Señor. Y toda la nación de Israel será salva. Ahora, otro punto a resaltar. La profecía del Valle de los Huesos Secos, la profecía de Amós 9, 14 al 15, y la profecía de Isaías 66, 8 al 11, la cual profetiza que en un solo día nacería una nación, ¿verdad? Y la profecía de Amós afirma que la nación de Israel, los hijos de Israel volverían a su tierra y que nunca más los sacarían de ahí. Esas profecías se cumplieron el 14 de mayo de 1948, cuando nació otra vez la nación de Israel. En ese momento quedó demostrado que Dios no ha desechado a la nación de Israel y que el plan divino de Dios y sus profecías, sus promesas, sus pactos y sus bendiciones están vigentes, porque Dios no es un mentiroso y no tiene dos palabras. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7 también se destruye la falsa doctrina de la teología del reemplazo, porque se confirma la permanencia y la vigencia del plan divino de Dios para con la nación de Israel. Apocalipsis capítulo 7, aquí vamos a ver cómo Dios sella a 144,000 hebreos que no son parte de la iglesia, que no son parte del remanente, sino que forman parte precisamente de esas ramas desgajadas que en el final de los tiempos serán salvadas y serán injertadas de nuevo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ¿sí?, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si la iglesia es el nuevo Israel, ¿por qué Dios va a sellar a 12,000 hebreos? 12,000 de cada tribu. Ah, no, son la iglesia. No, porque en el versículo 9 se menciona otro grupo diferente de todas las naciones de la tierra,
que son los santos de la tribulación, y en ellos, y en este grupo no van incluidos los 144.000, son dos grupos diferentes, lo que confirma que hay dos planes distintos, y si hay dos planes distintos, proféticos, entonces la teología del reemplazo está en la basura. Número 8. La palabra o término, como ya lo dije al inicio, Nuevo Israel, no existe en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Ahora, ya por último, la palabra de Dios promete restaurar el reino a Israel, es decir, que las 12 tribus volverán a reunirse. Y Dios colocará a un descendiente de David para que reine sobre las 12 tribus. Recordemos que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte era, en este caso, la mayoría de las tribus, y en el reino del sur estaba como principal tribu gobernante la tribu de Judá. Sin embargo, Dios prometió que ese reino que se dividió volvería a unificarse con un descendiente de David a la cabeza. Por supuesto que no se ha cumplido esa profecía. Cualquier persona que niegue el plan divino para Israel es un necio, simplemente, porque Dios no es un mentiroso, no es un estafador, no es un engañador, ¿sí? No es un burlador. Si Dios dijo que va a restaurar ese reino con 12 tribus, con un descendiente de David a la cabeza, lo va a hacer. ¿Cuándo? En el milenio. Eso es lo que a ellos les da miedo. Eso es lo que a ellos les molesta tanto. Es lo que odian por su antisemitismo. Porque se niegan a aceptar el milenio. Aunque la Biblia da testimonio de manera apabullante, mandan la Biblia a la basura con tal de defender sus intereses mezquinos y malvados. Ahora, Isaías capítulo 11, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, ¿verdad? Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, perdón. Y levantará pendón en las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahora vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios en Isaías capítulo 27, versículo 12 al 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno, ¿verdad? Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando Cristo reine sobre la tierra. Se cumplirá la promesa de Dios, que consiste en que el reino de Israel será restaurado. Un descendiente de Israel reinará sobre las 12 tribus en Jerusalén terrenal. Si eso no se cumple, entonces yo tiro la Biblia a la basura, porque es un libro de mentiras. ¿Okay? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice así. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí?, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Dice: y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará sus ángeles, con gran voz de trompeta, y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, después de la segunda venida, una vez que Cristo destruya al falso profeta, destruya al anticristo, y Satanás se ha atado por 1000 años, entonces Cristo se sentará sobre el monte de Sión y comenzará a reinar sobre las 12 tribus que ¿cómo lo puedo decir? Que en ese momento tendrían unos cuantos instantes de ser reunidas. ¿Por quiénes? Bueno, por Dios, mediante esos ángeles que Él va a mandar, literalmente, para reunir
a sus escogidos, ¿verdad? Entonces, todas estas pruebas demuestran que la teología del reemplazo es una patraña del diablo. Por último, mejor dicho, Dios le prometió a la nación de Israel, y cuando digo Israel no me refiero a la iglesia, como dicen estos mentirosos, ¿verdad? Sino a los descendientes biológicos de Jacob. Dios le prometió a este pueblo, a esta raza, ¿sí? Les prometió que ellos serían su pueblo para siempre. Eso está en 2 de Samuel 7, capítulo 7, versículo 29. Vamos para acá rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 7, y el versículo 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces, aquí claramente la palabra de Dios nos demuestra que la nación de Israel nunca dejará de ser el pueblo de Dios. Esa es la realidad que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Querer negar eso es pretender llamar a Dios mentiroso. Es pretender llamar a la Biblia un libro de mentiras. Y peor aún, es ser arrogante, pretencioso, y creer que por el hecho de que la mayoría del pueblo hebreo no ha aceptado a Jesucristo, eso quiere decir que ya están perdidos y que Dios ya los desechó. Eso se llama ser un arrogante. Claramente el apóstol Pablo lo enseñó. Después que termine la plenitud de los gentiles, después todo Israel será salvo. Y cuando dice todo Israel, no se refiere a la iglesia, porque la iglesia no es ningún nuevo Israel, como dicen estos mentirosos. Porque si fuera así, Pablo dijera, luego toda la iglesia será salva, pero no dice eso, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga. Espero que este video les haya sido de bendición, y si es así, te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, amén. Te invito a ver mis otros videos.